Buen día a todos. Desde aquí, desde Avesa, su amigo Julián Avellaneda. Hoy traemos a un experto, a alguien que nos va a aportar muchísimo y también con una maravillosa noticia. El doctor Germán Lopera, experto en temas de insolvencia, tanto de empresa como de persona natural. Doc, es el escenario suyo. Por favor, preséntese. Doctor, muchísimas gracias. Muy contento de estar hoy aquí con usted, de tener la oportunidad de estar con Avesa, con el doctor Julián Avellana, que hace muchos días teníamos la oportunidad y la necesidad de sentarnos a hacer y a tener este diálogo con usted. Muchas gracias por invitarme, doctor. Volviendo acá a la ciudad de Bogotá y con toda la intención de entrar en todo el país con Avesa, doctor, para poder llevar la insolvencia empresarial a muchos más empresarios, a muchas más personas, a muchos más comerciantes que tienen situaciones de insolvencia en este momento. Perfecto, Doc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Nosotros somos reconocidos en el mercado por manejar la ley de insolvencia de persona natural. Y hoy lo que vamos a hacer con el experto, el doctor Germán nos va a decir cuáles son esos pros y si hay algún contra que no sería, no sé cuál sería, para que ustedes, señores empresarios, sepan qué hacer con la 1116, que es la ley que ya el doc nos va a decir, pero sobre todo, doc, ¿qué es eso dentro de su experiencia? ¿Qué es lo que no permite que las personas o los empresarios tomen esta decisión? ¿Y decisión de qué? ¿Beneficios de qué? Claro que sí, mira, doctor, digamos que lo primero es decir que llevamos ya más de 10 años trabajando con este tipo de trámites, tanto la insolvencia de la persona natural, como tú lo dijiste, doctor, como la insolvencia de la empresa. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado nosotros en estos años? Que hay una resistencia muy fuerte muchas veces de los empresarios a entender que la situación que tienen económica dentro de su empresa, dentro de su negocio, inclusive dentro de su patrimonio personal, les está afectando el flujo de caja o digamos los ingresos de manera regular, de una manera tan amplia y tan grande que ya no van a ser capaces de salir adelante. La insolvencia no es otra cosa, doctor, que una renegociación de plazos e intereses. Es decir, la insolvencia lo que consigue es sentarnos con los acreedores en una mesa de negociación a replantear, ojo doctor con este tema que es muy importante, vamos a renegociar los plazos y los intereses de las deudas que tenemos. No es reestructurar, no es refinanciar, es renegociar. Entonces le damos la potestad al deudor para que en una situación de insolvencia, en una situación de incapacidad de pago, con una cesación de pagos ya objetiva, es decir, que ya efectivamente la empresa está incumpliendo con sus pagos, le vamos a dar la posibilidad legal bajo la modalidad de la ley 1116 del año 2006, que como ya lo mencionamos, no es nada nuevo, pero que se ha venido aplicando en una forma más fuerte y adicionalmente como la ley 2437 de 2024, que trajo algunas modificaciones y adiciones a la ley 1116 y permite unos trámites mucho más ágiles dentro de todo este proceso de reorganización, que los empresarios que tienen esa situación, las empresas que están en esa situación de dificultades económicas, tengan un procedimiento legal que les permita sentarse a renegociar los plazos y los intereses con sus acreedores. Es decir, estamos hablando, doctor, de empresas y de personas que son viables dentro de su negocio. Es decir, que su actividad puede ser viable dentro del tiempo, pero no con las condiciones de créditos que tienen en ese momento, no con el cumplimiento de las obligaciones que tienen en ese momento. ¿Cuál es la resistencia más grande que nos hemos encontrado nosotros? Varias cosas, doctor. La primera, entender que los números me están mostrando dificultades dentro de la empresa, que mi negocio está cambiando, que la situación del dólar, por ejemplo, en este momento es un dólar muy bajo. Todas las empresas importadoras en este momento se están viendo afectadas. Independiente de que los insumos también les hayan bajado en su valor, claramente lo que estaban recibiendo hace 6 meses no es lo mismo a lo que están recibiendo ahora. Esa situación está afectando cuando tenemos un salario mínimo que se ha aumentado en las proporciones en más de un 20% y eso terminó afectando innegablemente el tema de costos dentro de las empresas. Entonces tenemos una situación de cambio en el mercado que se vio afectada por cualquier condición global o por cualquier condición nacional o local. Y efectivamente tenemos empresas que se encuentran en dificultades. Esas dificultades primero se ven en los números, doctor. Y esos números hay que saberlos leer por parte del empresario. Cuando yo ya tengo dificultades, yo tengo que ver si soy capaz de salir financieramente o tengo que buscar una alternativa legal, que es lo que Avesa le propone a los empresarios y decirles, venga, miremos la insolvencia como una posibilidad, sin desconocer, doctor, que la insolvencia no es la solución a todos los problemas.
La insolvencia, si lo vamos a hacer un paralelo, son los cuidados intensivos de las finanzas y de los negocios y de la parte económica y legal de una empresa o de una persona. Es decir, yo no llego a cuidados intensivos con una gripa, yo llego a cuidados intensivos con una situación que me hace llegar a cuidados intensivos porque ya tengo que empezar a mirar las alternativas extremas para yo poder a esa empresa viable salvarla o definitivamente liquidarla, doctor, porque a mí la insolvencia me permite dos modalidades y el artículo primero de la ley 1116 de 2006 así lo tiene contemplado. Está diseñada para salvar empresas que son viables o para liquidar las mismas y poder seguir adelante, porque no podemos condenar ni a la empresa ni al empresario a estar indefinidamente en una situación de cesación de pagos y en una situación litigiosa por siempre. Necesitamos que esas empresas viables salgan adelante y liquidar el patrimonio de las que ya no lo son para que puedan seguir aportando al país. Gran explicación, Doc. Pero entonces vamos a resumir un poquito. Vamos a hacer de cuenta que yo soy ese personaje que está al otro lado con una empresa ya en dificultades o que pueda estar en dificultades. Claro que sí. Entonces lo que le estoy entendiendo es que si un empresario ya juicioso entiende que con sus cifras va a empezar a quedar mal o ya está quedando mal, Sí. entienda que si ya no hubo una posibilidad de negociación directa con las entidades financieras, con los proveedores, incluso con la DIAN, es un punto bien importante Claro que ahorita vamos a mirar por lo de la responsabilidad penal del representante legal y en algún caso de los socios. Así es. Entonces lo que estoy entendiendo es, si usted tiene problemas que ya no puede pagar, venga que nosotros le analizamos y le decimos el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Así es. Porque usted puede llegar a acuerdos de pago siempre y cuando tenga un proyecto serio y sostenible en el tiempo. Así es. Y si ese proyecto por alguna razón ya no le da, porque puede pasar que no le dé, entonces lo que usted me dice, hay un paso adicional que es la liquidación patrimonial. Así es, doctor. Perfecto. Mira, doctor Julián, digamos que lo primero que hacemos nosotros es hacer un análisis completo de la empresa. Primero, ¿en qué sector te encuentras? Porque el sector nos va a decir mucho de la empresa y también nos va a dar la viabilidad y si tenemos el ámbito de aplicación dentro de la ley 1116 o dentro de cualquier otra norma. Esta semana tuvimos la oportunidad de mirar inclusive unos patrimonios autónomos adeptos a unas empresas que son de construcción y estábamos mirando la situación jurídica de cada una de esas condiciones. Entonces, lo primero es mirar cuál es el gremio en el cual se encuentra la empresa. Lo segundo es decir, ¿a quién le debes? Es decir, si tú eres el empresario que nos está consultando y que llega con esa dificultad y con esa situación, yo lo primero que te digo es vení, decime vos a quién le debes. Número 3, decime cuál es tu preocupación. Es decir, a vos qué es lo que te agobia, qué es lo que cuando tú te levantas en la mañana lo primero que piensas, en pagar los salarios, o en pagarle a la DIAN porque ya te está llegando un correo de cobro coactivo o te mencionaron a la fiscalía y nosotros como empresarios no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, o te preocupan son los proveedores que ya no te están despachando y son proveedores que tienen muy pocas líneas de mercado para ampliarlo. ¿Cuál es tu principal preocupación? Y conforme a eso y conforme a una relación que le pedimos a cada uno de los empresarios, regálame qué es a quién le debes y adicionalmente qué es lo que tienes dentro de tu empresa, es decir, cuáles son los activos dentro de tu empresa. Y de cada uno de esos activos comiénzame a desagregar cada uno de ellos para yo saber efectivamente cuáles son los bienes que tienes y cuáles son las deudas que tienes también, a quién les debes de pagar y sobre todo cuáles son esos pasivos corrientes o esas deudas que tienes a corto plazo, porque esas deudas que tienes a corto plazo son las que afectan tu flujo de caja. El flujo de caja hay que entenderlo como esa capacidad de pago que tengo en el corto plazo, es decir, devolver cualquier situación o cualquier activo que yo tenga de la empresa, volverlo efectivo, para con ese efectivo tener liquidez para pagar los créditos que se tienen al corto plazo. Okay. Cuando yo empiezo a sufrir o cuando yo empiezo a tener dificultades para volver líquidos mis activos, o definitivamente no tengo activos, Doc, que con eso nos hemos encontrado también, yo ya empiezo a entrar en un tema no solo de cesación de pagos, sino de dificultades económicas dentro de la empresa que impedirían que la empresa continúe en el tiempo. Porque nosotros como asesores lo primero que tenemos que hacer es analizar si la empresa es viable o no es viable definitivamente. Y el primer factor que te da esto, como en gran parte de lo que hacemos en insolvencia, son los números. ¿Cuántos son tus activos y cuántos son tus pasivos? Si esa diferencia y eso que llamamos patrimonio termina siendo negativo en gran porcentaje y los activos que tenemos dentro de la empresa, que pueden ser muchos, pueden ser tangibles, pueden ser intangibles, puedo tener únicamente la marca. En algún momento hablaba con alguien y me decía, es que los activos de Nutresa, ¿qué son?
Los activos de Nutresa son acciones. Ujú. Nutresa no tiene nada tangible, todo es intangible, digámoslo, en temas de locaciones, de lotes y demás. No, ellos tienen una participación dentro de otras empresas. Y asimismo puede suceder dentro de algunas empresas pequeñas y medianas empresas donde tienen participación o lo que tienen poderoso o lo que tienen muy costoso es el nombre o la actividad que realizan. Hace poco tuvimos la oportunidad de asesorar una empresa que se dedicaba a musicalizar los establecimientos de comercio. Yo no conocía eso, doctor, y fue muy interesante. Es que mi negocio es musicalizar los establecimientos de comercio. Okay. Entonces yo me suponía que cuando uno llegaba a un almacén de ropa, había una persona en un YouTube poniendo una lista de música, y no es así. Entonces él me decía, ¿cuáles son tus activos? Y me dijo, no, un software que yo mismo creé. ¿Y cuánto vale? Y me dijo, no sé, para mí vale mucho, pero si yo lo fuera a vender, pues yo primero que todo no lo vendo porque es mi negocio, pero yo no tengo sino un software y un computador potente. Eso es lo que yo hago, un negocio muy interesante. Entonces, todo esto para decirte, mira, yo necesito saber cuáles son tus activos y cuáles son tus pasivos. Y esos pasivos que tienes, cuáles hay al corto plazo, cuáles son a mediano y largo plazo, qué está pasando con las tasas de interés que tienen, son viables, no viables, solamente estás pagando capital y estás acumulando interés y debes de pagar el crédito dentro de 6 meses, o cómo están dispuestos tus créditos, y a partir de ahí tomar una decisión importantísima, y esto se lo quiero decir a todos los empresarios que hoy nos están escuchando. La parte más importante de este análisis inicial es saber si la empresa es viable o no es viable en el tiempo. Y eso nos lo tienen, doctor, que dar los números. Porque a partir de ahí es cuando nosotros como asesores empezamos a decirles, mire, señor empresario, usted, la empresa vamos a reorganizarla. O su empresa, definitivamente vamos a liquidarla. Pero como usted es tan bueno en lo que hace, pensemos la posibilidad de una vez de ir creando otra empresa. Ah, ¿cómo así, doctor? Usted está diciendo que va a incumplir para hacer otra cosa. No. Es que si yo tengo una persona que es comerciante o empresario, convéncete, doctor, de que él no va a dejar de hacer lo que está haciendo. Siempre va a buscar el mecanismo para volver a colocar su objeto de negocio, su objeto de trabajo, volverlo a colocar otra vez dentro del mercado. Entonces, ven, si necesitamos extinguir esa empresa que definitivamente no está funcionando, pero dentro de esa experiencia tú encontraste que eres más fuerte para comercializar que para producir, entonces entreguémosle la maquinaria a los acreedores, que inclusive dentro de ellos pueden estar los mismos empleados, y vamos a crear una nueva empresa donde el core más fuerte tuyo sea la comercialización. Porque muchas veces lo que uno le hace a los empresarios es decirle, vení, ¿a quién le compran? ¿A Julián o a la empresa que tiene un nombre y que se llama SAS, con apellido SAS? ¿A quién es el que le compran? Si le compran a Julián, no tengo ninguna dificultad en modificar ese core de negocios que tú tienes y enfoquémoslo en otra cosa, aprende de los errores y vamos a liquidar esa empresa que ya no es viable. Es que, doctor, muchas veces usted lo que está diciendo es, entonces cierre las empresas. No, eso te lo dan los números inicialmente, pero la liquidación es una forma de entrar al trámite de insolvencia y la ley lo permite. Ahí no estamos haciendo nada ilegal, estamos diciendo, mire, no somos capaces de pagar, no vamos a seguir incumpliendo y sobre todo no nos vamos a volver una carga para el Estado. ¿Por qué volvernos una carga para el Estado? Porque cuando yo incumplo y sigo incumpliendo y me lleno de intereses y me lleno de cuotas por pagar, yo ya empiezo a dejar de pagar los trabajadores, la seguridad social, todos los parafiscales, total, los impuestos. Entonces, más bien, colócale un freno a eso, o como dicen en mi tierra, plántese contra el piso, y una vez esté plantado, como usted ya no tiene más para dónde seguir para abajo, vuelva y mire para arriba, para que usted pueda respirar, porque al final, doctor, a nosotros lo que nos interesa no son los ladrillos, es el ser humano que tenemos al lado. Y decirle a ese ser humano, vamos a salir adelante de esta situación. Tocó un punto maravilloso, ser humano. Claro que sí. Dentro de la experiencia que tenemos con una línea de negocio que nosotros tenemos, que es como decirle a las empresas si están bien, están mal desde lo administrativo y financiero, encontramos que la decisión más difícil de los socios, sobre todo de los socios fundadores, es decir, estoy insolvente. Total. O estoy en esa situación en donde todo el mundo me va a señalar, está en 1116, está insolvente. Tiene el apellido. Entonces, exacto. Entonces, Doc, ¿qué decirle a esas personas que están en este momento? Que no esperen a que les llegue la orden del embargo, no, sino el secuestro de sus, el embargo de su cuenta, que ahí es donde la gente se desespera y dice, me bloquearon, ya no tengo bancos. ¿Qué decirle a las personas que se sienten con cabeza fría para que tomen la decisión, se quiten ese impacto emocional que es el saber que estoy endeudado, pero hay una realidad y es que voy a quedar mal, claro, ya voy a quedar mal? Entonces, ¿qué decirle a ese empresario que
¿En qué momento debe empezar a mirar si esta es una solución o no? ¿Espere el decreto judicial o qué hacer? ¿Qué le sugiere Mire, usted? doctor, yo voy a iniciar con una frase que hay en un texto que a mí me llama mucho la atención de Tadeo Landinés, que fue la primera persona que tuvo una entidad financiera en Colombia y se terminó declarando en quiebra en 1840, por esos lados. Y decía, no tengo nada más que decir, estar en quiebra es la suerte de todo comerciante honrado. Lo primero que hay que entender es que cuando nosotros nos vamos a declarar en insolvencia, estamos honrando las deudas porque estamos reconociendo que efectivamente como vamos, no vamos a funcionar. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la persona que se declara en insolvencia es porque no quiere pagar. La persona que se declara en insolvencia es porque está honrando sus deudas. Y efectivamente, cuando yo tengo una lista de 7 acreedores y hay uno que me embarga la cuenta, como usted lo mencionó ahorita, ese acreedor que me embargó la cuenta me bloquea. Y si yo sigo como voy, ya no solo le va a quedar mal a él, sino que le va a quedar mal a los otros 7. La insolvencia te da la posibilidad de decirle, listo, tú tienes una posibilidad de cobrarme, ven, sentémonos en una mesa bajo el principio de igualdad, teniendo en cuenta que hay un orden de prelación legal, pero bajo el principio de igualdad nos vamos a sentar y yo te voy a plantear una propuesta de pago. Porque yo lo que no quiero es quedarle mal, seguirte quedando mal a ti y quedarle mal a los otros 6 compañeros que tenemos acá, que son acreedores, que son la DIAN, que son los trabajadores y demás. Entonces, bajo esa premisa, y usted no se alcanza a imaginar, doctor, cuando uno viene de Antioquia, lo que se encuentra. Entonces, es que esto es una empresa que me dejaron mis padres, es que yo no la puedo dejar crear, es que yo estoy acostumbrado a vivir en situaciones de crisis. En cañadas más oscuras me ha cogido la noche, me han dicho a mí en la oficina. Yo soy capaz y he sido capaz de salir de situaciones muchísimo más complejas y yo no lo niego, pero los números hablan. Las cifras hablan, por eso es tan importante, y eso se lo decimos a todos los empresarios, el hecho de que tengamos que llevar contabilidad regular de los negocios, artículo 19, numeral 3 del Código de Comercio, no es un simple capricho del legislador, ni del Código de Comercio, que no es nada nuevo, 1971, sino que tenemos que llevar esa contabilidad para saber la realidad financiera. Yo tengo la oportunidad de estar hoy sentado con un gran profesional y que no pudo tener un mejor vínculo al lado de su hogar y es una contadora en la casa. Me imagino que le mantiene las cuentas, no solo las suyas, sino que todos esos términos contables se los mantiene muy al día. ¿Por qué? Porque es que la contabilidad es el reflejo de lo que realmente está sucediendo en la empresa y es un lenguaje numérico que me va a permitir a mí conocer una realidad. Por eso, a todos los asesores en insolvencia que nosotros siempre les decimos, y sobre todo desde el punto de vista académico mío, te toca aprender 2 números, te toca leer estados financieros. Tú no vas a leer o no vas a aprender de estados financieros para crearlos, pero sí sépalos leer, sépalos interpretar, como se predica de un buen administrador. Un buen administrador tiene que conocer. Pero no te imaginas, doctor, la cantidad de circunstancias que tenemos, sobre todo en Antioquia. En Bogotá es un poco más manejable el tema, pero en Antioquia de yo soy capaz, es que yo vengo de un pueblo, es que yo salí de la nada, sí, y a mí me tocaba madrugar a las 4 de la mañana y yo en esto soy capaz. Es que yo no niego tu capacidad, pero la situación de mercado se ha modificado. Por ejemplo, comercializar telas. Antes de que iniciáramos la grabación yo le mencionaba que yo duré casi 15 años trabajando en el sector textil, en el sector de lo que llamamos nosotros el Hueco, Guayaquil en Medellín, que se asemeja pues a San Victorino acá en Medellín, en Bogotá, o a Basurto pues en Cartagena, a todas estas situaciones de mercados, digámoslo, populares en estas grandes ciudades que siempre existen. En Bogotá pues es tan grande que existe el Galán, existe como 3 o 4 lugares, pero San Victorino es, digamos, el más representativo. Y esto nos enseñó a que hay una cantidad de empresarios que son unos berracos, que han creado empresas y negocios de la nada y han subido y han crecido demasiado, pero que también las cifras hablan en un momento dado. Y te hablaba del sector textil porque a mí me tocó la variación del sector textil. ¿Cuándo qué? Cuando llegaron y se bajaron fuertemente los aranceles, año 91, 92, 93, se bajaron fuertemente los aranceles y las telas nacionales perdieron muchísimo valor porque las internacionales, todo lo que era exportación, empezó a comercializarse en el mercado. Esto cambió el mercado y yo decía en su momento, cuando hacía ese análisis, estando todavía muy pequeño, doctor, a mis tiernos 42 años, yo tenía la posibilidad de analizar eso en su momento y decir, venga, es que el mercado está cambiando, pero acomodarnos a ese mercado cambiante muchas veces no es fácil, sobre todo cuando creamos un negocio desde cero o cuando traemos ya a nuestros hombros, claro, a las espaldas, claro, unos muchachos que vienen, que yo los vi crecer y que ya son mis hijos que estudiaron y que quieren entrar en el negocio y me están diciendo, ojo papá, que el negocio está cambiando.
cambiando, venga, metámosle más al mercadeo, venga, hagamos videos de TikTok, venga, hagamos otro tipo de cosas para comercializar mejor. Esa parte nos ha costado mucho, pero ese apellido, como nosotros lo llamamos, que es estar en reorganización, a mí no me cohíbe de absolutamente nada. Yo puedo seguir negociando, yo puedo seguir contratando, yo puedo seguir licitando. Es que, doctor, yo voy a presentar una licitación y yo qué hago si yo estoy en reorganización. Eso genera un mal precedente. ¿Por qué? La norma, cada vez que sale una nueva normatividad o que se regula la normatividad que tenemos, siempre digamos, el mensaje es el mismo. En pandemia tuvimos el decreto 560 y 772 del año 2020 y siempre se decía, vamos a proteger las empresas que son viables en el tiempo y que tienen una situación de dificultad. Vamos a demostrar y vamos a llevar a esas empresas que tienen una situación de dificultad a que tengan capacidad de crédito de nuevo, a que se puedan reintegrar al mercado. No olvide, doctor, que el triángulo económico que tenemos en cualquier sociedad capitalista, que querámoslo o no, y no es un tema de política que vamos a entrar a discutir hoy más, máxime como estamos ahora, pero en la base del consumo está el consumidor. Las empresas y las personas creamos empresas para prestar bienes o servicios. ¿A quién? A un consumidor final. Siempre vamos a llegar al consumidor final. Por eso es tan importante la insolvencia de la empresa que está produciendo como la insolvencia del consumidor, que es la insolvencia de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante conocida hoy en día. ¿Por qué? Porque esa insolvencia va a permitir que esa base de la economía siga funcionando. Si yo tengo la base de la economía afectada por muchos mecanismos, las tasas de interés están altas. Y es una realidad, las tasas de interés se han protegido por parte del Banco de la República para que no disminuyan y el crédito no se aumente de manera desmesurada. ¿Por qué? Porque tienen que controlar la inflación. De esa manera hemos encontrado que la situación de mercado que tenemos en tu casa, doctor, en la casa mía, en cualquier casa de las personas que nos están escuchando, es que tenemos unas tasas de interés altas. Sin embargo, el consumo no se ha disminuido y entonces salimos a pasear, cosa en la cual estoy de acuerdo. Muchas veces se piensa que la insolvencia es miseria y la insolvencia no es miseria. Yo no afecto la calidad de vida de la persona, tampoco la pongo en bienes suntuosos y vamos a comprar joyas. Tenemos que ponderar y eso es otra frase que tiene el doctor Juan José Rodríguez en uno de sus textos en el año 2015 que decía el consumo está ligado a la economía y yo no puedo desvincular el consumo del crédito. Pero eso sí, hacer un llamado a la ponderación, porque yo tengo que ponderar dónde está el criterio para yo definir cuáles son los créditos que puedo tomar y cuáles son los que no. Yo tengo que tener claro cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos. Y también tener claro, doctor, una situación que muchas veces no se tienen en cuenta. Si más del 30% de mis ingresos se están yendo, y esto es muy importante para los consumidores y las empresas, se están yendo a pagar créditos, yo ya estoy en una situación de dificultad financiera. Si yo tengo unos ingresos de 10 millones de pesos o de 100 para una empresa y más de 30 millones de pesos o más de 3 millones de pesos en el caso de las personas, pues es un ejemplo claramente, ya se están yendo a pagar créditos, ya yo tengo un síntoma de alerta, porque ese otro 70% yo lo necesito para movilizarme, para alimentarme, para vestirme, para recrearme, para una cantidad de cosas. Pero cuando estamos en una sociedad de consumo que nos está de manera constante, doctor, diciendo hay un concierto, hay un evento académico, tuvimos la oportunidad de mencionar esta mañana, estamos bajo una cantidad de eventos académicos a los cuales a nosotros básicamente como profesionales se nos obliga la participación, tenemos que ir, desplazarnos, entonces hay tiquetes aéreos, entonces hay hoteles, entonces hay una cantidad de circunstancias que se llaman consumo. Cuando ese consumo está en una situación muy alta y cuando yo no la sé controlar, porque yo quiero mis gustos, tengo mi tema, la ponderación, yo no la hago de buena manera, estamos ante un sobreendeudamiento y eso pasa y pasa de manera muy recurrente. Entonces es entrar en esa lógica psicológica del empresario y de la persona de entender que hay situaciones financieras que nos llevan y nos obligan a tomar medidas desde el punto de vista legal y financiero, que es lo que nosotros hacemos y que tenemos que tener claro que la insolvencia es una solución. Y la tenemos que tener ahí latente. Lo que pasa es que si la gente conociera más la insolvencia, entendería más esta situación. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos miembros del gobierno entrante y yo les decía, mire, ustedes quieren salvar empresas, la insolvencia es la solución. Enséñenles a los empresarios de insolvencia. Yo no estoy diciendo que la insolvencia es para todo el mundo. La insolvencia no es una camilla que le sirve a todo el mundo, eso es claro. Pero la insolvencia sí es una alternativa que tú la tienes que tener ahí, la tienes que entender.
para saber que si estás en una situación de crisis, entra en insolvencia. Grandes marcas están en insolvencia. Claro, muchas. Entran en insolvencia, solucionan su crisis, siguen adelante y siguen con sus procesos de inversión. Así que es concientizar al empresario de que el apellido insolvencia te genera más beneficios que cualquier otra cosa. Y hoy declararse en insolvente ya no es una situación que llame tanto la atención como antes, es una situación muy normal. Ya en todas las familias encontramos por lo menos una persona que se haya declarado en insolvencia. Yo lo coloco en las reuniones familiares, en los 15, en los grados. Siempre hay una persona que se ha declarado en insolvencia y sigue su vida normal. Me encantan estos invitados porque no me dejan preguntar. Entonces, lo que voy a hacer es un pequeño resumen. Claro que sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo primero a lo que estamos invitando es a los empresarios y a las personas naturales a que empiecen a establecer esos puntos de alerta, como por ejemplo, si tienen endeudamiento, lo que usted paga de su ingreso de más del 30% al endeudamiento, significa que esa ya es una alerta. Pilas porque no le está alcanzando para el resto. Entonces, para el empresario, los estados financieros que, como lo dice el DOC, hay un artículo allá que dice que debe tener contabilidad. Eso debe ser no solo para presentar declaraciones de renta, claro, sino ahí tiene que haber un análisis en donde le diga, ojo, porque ya hay unas alertas que lo pueden llevar a una circunstancia o la otra. Ese sería como el primer punto para que digan, levanto la mano y de una vez traigo a los expertos para que no me lleven ya a la insolvencia, porque puede ser que no la necesite, pero sí para que me empiece a blindar. Claro que sí. ¿Cierto? Y ahí toma la decisión, si mi negocio es viable, entonces me voy a ir por una reestructuración. Y si mi negocio definitivamente ya no es viable, pues hago uso de la ley de insolvencia, que como lo decía el DOC, desde banqueros e industriales, en su linaje, en todo lado, no hay ningún grupo empresarial, salvo mejor argumento en contra, todos han estado en una liquidación patrimonial de alguna de sus empresas, y revisemos. Entendido esto, también ahí viene el tema de que no hay que satanizar el título de insolvencia, porque entonces la reestructuración o la liquidación es esa forma de volverme atractivo otra vez para la economía. Sí. Y ahí es donde nosotros, no importa si le debemos a la DIAN, no importa si le debemos a los empleados, no le importa si le debemos a bancos, proveedores, personas naturales, tenemos una forma de estructurar un acuerdo de pago como dice la ley. Y puedo conseguir, ahí vienen los beneficios, Doc, para que de pronto nos ayude, porque el empresario precisamente por ese miedo no lo hace. No, es que yo tengo un problema con la DIAN, ya tengo la parte penal encima, entonces aquí no me sirve un acuerdo de pago, yo necesito pagar o si no a la cárcel. El banco me dijo que no, que él me va a votar en contra, entonces como me vota en contra, y yo es que ellos son muy poderosos. Exacto, todo está en mi contra, entonces hay que decirle al empresario, como en términos más aterrizados al empresario, claro, oiga, venga, si usted está en esta situación, le tengo esta solución, desde acuerdos o facilidades de pago con la DIAN a 5 o 10 años, a acuerdos de pago con los bancos. ¿Qué decirles para que no le pierdan el miedo a hacer uso de la insolvencia? Claro que sí, mire, yo voy a comenzar con algo que me parece muy interesante, y es un análisis de Donald Trump ha entrado 5 veces en bancarrota. Es un tipo que es absolutamente exitoso. Hoy es presidente de Estados Unidos por segunda vez. Las empresas lo que toca lo vuelve oro, pero tuvo diversas bancarrotas durante todo el ejercicio de su actividad comercial. Eso es algo muy normal. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que cuando tú comprendes, que eso es hacia allá va donde va tu intervención y tu pregunta, cuando tú comprendes los beneficios del trámite de insolvencia es cuando empiezas a ver las soluciones. Por eso yo le decía, como te mencionaba al gobierno entrante, venga, es que visualice, que el empresario visualice la insolvencia, no como el que ya está. Es que la insolvencia muchas veces se tiene relacionada al que está quebrado, ya no hay nada que hacer. No, espere que la insolvencia tiene unos beneficios y unos beneficios muy grandes. Digámoslo técnicamente, el artículo 20, el artículo 22 de la ley 1116 de 2006 me dice que cuando yo soy admitido a un trámite de insolvencia, se van a suspender todos los procesos ejecutivos de cobro coactivo o cualquier cobro que se esté haciendo en contra del deudor. Es más, si tienes un proceso de restitución de inmueble arrendado de leasing financiero, que es lo que dice el artículo 22, también se va a suspender ese proceso. Es decir, los procesos ejecutivos, todo el cobro que hay en contra tuyo desde el punto de vista legal, se va a suspender. Y yo voy a obligar, y esto es técnico, esto no me lo estoy inventando yo voy a obligar a todos los acreedores a participar en esa mesa de negociación.
bajo unas condiciones preestablecidas. El artículo 4 de la Ley 1116 de 2006 trae unos principios. Dentro de esos principios, el más importante es el de universalidad. Yo tengo que traer, doctor, a todos mis acreedores y todos mis bienes los tengo que traer al trámite de insolvencia. De alguna manera es mostrarme como en realidad estoy. Mire, yo suelo hacer una comparación que es un poco necia, pero que a la gente cuando lo escucha a uno lo hace representar mucho la situación. Y es lo que pasó en Betty la Fea. Cuando usted analiza lo que pasó en Betty la Fea, es todo lo que hacemos nosotros en insolvencia. Una situación de crisis tratando de maquillarse, una realidad que los superó, que los llevó por delante y que por manejos equivocados desde el punto de vista contable la empresa se terminó perdiendo porque no se salvó a tiempo. No hay ejemplo más claro de un trámite de insolvencia que no se llevó a tiempo, que fue el caso de Comoda en Betty la Fea. ¿Por qué? Porque los jóvenes, vaya, mírenla, porque es un poquito grande, ¿no? A los jóvenes les toca ver el resumen de pronto ejecutivo por ahí, pero fue una novela que impactó mucho y que al final de cuentas era eso, era una situación de crisis que no se quería aceptar por parte del administrador, y es que el administrador es la pieza fundamental de una empresa, porque esa es la persona que está obligada a tener la información de todos. Claro, es el que tiene la silla más cómoda dentro de la empresa, pero es porque él debe estar sentado no más que pensando y tomando decisiones con la información. Hoy el empresario, digamos el administrador exitoso, es el que tiene la información clara y el que sabe qué hacer con la información. Entonces, cuando yo sé las consecuencias de el hecho de no declararme en insolvencia o eventualmente no afrontar ese tema financiero y jurídico, que ya se vuelve jurídico, a tiempo, es donde vienen las consecuencias grandes. Pero cuando yo tengo el tema claro, que era lo que yo le decía a algunos miembros del gobierno entrante, ojo que es que si tú logras llevar la insolvencia como un mecanismo académico, donde digas, mira, aquí tienes una posibilidad, no te estoy diciendo que lo hagas, te estoy diciendo que tienes una posibilidad donde vas a poder, y ahí viene la respuesta a tu pregunta. Primero, obtener plazos de pago diferentes a los que ya tengo, es decir, una renegociación y una real renegociación de plazos e intereses. Es decir, yo voy a coger los créditos que tengo con todos mis acreedores y los voy a renegociar. En esa renegociación, ¿qué voy a tener? Voy a tener la posibilidad de sentarme contigo como acreedor y decirte, ese plazo que tú tenías de ese crédito de 48 meses, yo necesito que me des mínimo un periodo de gracia. Entonces ahí viene, vamos a estar más o menos entre 3 a 6 meses en etapa de negociación o quizás un poco más. Vamos a estar en etapa de negociación donde todos los créditos se van a frenar. En otras palabras, doctor, el auto de admisión al trámite de insolvencia genera un antes y un después en la vida financiera y jurídica de las empresas y de las personas. Es decir, a partir de ahí todos los acreedores me van a dar una espera, todos me van a frenar. Los procesos ejecutivos de cobro coactivo y demás que yo tengo en contra mía se van a frenar. Ay, doctor, ¿y se suspenden los embargos? No. Se suspenden los procesos judiciales y en una etapa de negociación yo puedo solicitar que se me levanten esos embargos, que es un típico error que se tiene. Total, y que inclusive algunos dineros que se hayan retenido después del auto de admisión, porque te repito, cambia la vida del deudor, pero cambia también la vida de los acreedores. Pierden la posibilidad de cobrar de manera individual y ejecutiva cualquier crédito y se suspenderá. Entonces ahí entramos nosotros a decir, mira, nos vamos a ganar un tiempo de negociación y adicionalmente siempre vamos a pedir un periodo de gracia, doctor. Pero yo estoy cansado de decirle a los bancos que me den espacio de tiempo. No, es que una cosa es negociar. Por eso yo siempre tengo una frase, que las frases de la señora son muy interesantes, y es, yo no puedo negociar con la cabeza en la boca del tigre. Simple. Bueno, el tigre está muy de moda ahora, el león. Como para que no se preste para mala interpretación. Yo no puedo negociar con la cabeza en la boca del león. ¿Por qué? Porque no tengo posibilidad de nada, yo no puedo hacer nada, yo tengo que acogerme a lo que yo solamente puedo solicitar piedad eventualmente. Pero cuando yo entro a un trámite de insolvencia donde yo voy a renegociar los plazos y los intereses, las cosas cambian. Ya yo no soy ese acreedor que me tiene embargado, ya no es el que va a hablar solito. Ya tengo una universalidad de acreedores sentados en una mesa de negociación. Yo les voy a decir, mire, aquí hay dos posibilidades. Yo les presento esta propuesta de pago y ustedes me la van a votar y yo voy a necesitar que más del 50%, es decir, la mayoría me vote con un número plural de participantes, me voten de manera positiva ese acuerdo, o la consecuencia de eso es la liquidación. Y yo para liquidarme tengo estas tres cosas. Este computador viejo, nada que ver con el del doctor, este mouse y este celular. Sí. Eso es lo que yo tengo para liquidarme, pero yo sí me voy a liquidar, el doctor se reorganizará, yo me voy a liquidar con estas tres cosas. Entonces, o aceptan mi propuesta de pago o esta es la consecuencia de esto. Pero no se le olvide que delante de ustedes van a venir los laborales,
va a venir el liquidador que nos va a nombrar la super, va a venir los honorarios y los gastos de administración que se generen durante el proceso. Así que hágame la fila para que pueda acceder a este computador, a este mouse y a este celular. Y de esa manera ya la voy a quitar la cabeza de la boca del león, no se le olvide que es león y no tigre, y de esa manera puedo yo decirle, venga, negociemos en condiciones diferentes, porque la consecuencia de que usted no acepte mi propuesta de pago va a ser la liquidación con estos 3 elementos que yo tengo. Por eso inicialmente dijimos, la primera pregunta que hay que hacerle al empresario es, ¿cuáles son tus pasivos y cuáles son tus activos? Porque eventualmente los activos son los que nos van a hablar allá y los que nos van a decir, mire, esto es lo que yo tengo para entregar. Los bancos, y ahí sí viene esa frase popular, pues doctor, que por allá en la séptima, cuando la cierran los viernes, nos tomamos una cerveza y decimos, es que a los bancos no les interesan los bienes y no la plata, eso es verdad. Pero efectivamente los bancos tienen garantías precisamente por si tú incumples, quedar y hacer activar esa garantía y eventualmente quedarse con ese bien y mirar cómo recuperan el dinero ahí. Pero el negocio del banco es el dinero y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es que bancos no sé qué, no, ¿por qué? El negocio de ellos es ese, el negocio de nosotros será otra cosa. El negocio de esta sala es habilitarnos este espacio y así sucesivamente. Pero el negocio del banco es el dinero. Claramente a ellos les interesa que yo les pague en unas condiciones que sean efectivamente viables. ¿Qué lo hacen viables? Mis activos, que mis activos puedan producir lo suficiente para pagar los pasivos. 2, el flujo de caja. 3, el mercado en el cual me encuentro. 4, ya entramos en temas contables y financieros, el flujo de caja proyectado que yo presente. 5, la reorganización financiera y administrativa que voy a hacer. Es que cuando yo entro en insolvencia yo me muestro tal cual soy. Yo ya no estoy ocultando. Recuerde que cuando yo voy a pedir un préstamo, yo no necesito nada, yo soy rico. Pero va a pedir el préstamo, pues por si de pronto le solo le prestan cuando el banco ya sabe que usted no necesita. Entonces que usted no necesita, entonces yo para el banco me muestro riquísimo. Ahí, por ejemplo, hay un punto que por la experiencia nosotros tenemos clientes que se han demorado hasta 1 y 2 años en tomar la decisión. Sí, señor, y se afectan más. Cuando se afectan más. Vuelven donde uno ya llegan más afectados. Es más, he encontrado clientes que en su momento les dije, por ejemplo, mire, usted sale del problema de su insolvencia debiendo casi 1.200 millones de pesos. Yo le decía, mire, entre 50 y 60 millones de pesos mensuales de cuota durante 60 o 70 meses, salimos. Y con 2 años de periodo de gracia, ojo con eso. Y con un periodo de gracia. Y en ese momento el impacto emocional del empresario era, pero le estoy diciendo que no tengo plata, ¿de dónde voy a sacar 50 millones de pesos? Y mirando el flujo, porque también asesoramos a las personas para que miren su flujo, impacta más el número en su cabeza de decir voy a sacar 50 millones de pesos en ese momento. Muchos no entienden que lo estoy sacando de un problema de 1.000 y pico. Sí, así es. ¿Sí? Se toman esa decisión y ya cuando llegan a los 2 años o el año que están demorados, perdieron los activos, perdieron nombre, sobre todo el nombre en el mercado. Credibilidad. Entonces, Doc, ¿cómo ayudar a ese empresario o a ese administrador a que el impacto emocional de los honorarios lo deje tomar la decisión? O sea, lo que pasa, doctor, es que tú tocas un tema muy importante. Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Lo que quiere decir, que en otras palabras es, cuando tú entras en una situación de insolvencia o estás en una situación de crisis económica, se te empiezan a cerrar muchas puertas. Y lo que, digamos, más se predica dentro de los empresarios exitosos es que sepan leer la coyuntura y los números. Yo he insistido mucho eso en esta intervención porque es lo que más me ha demostrado la experiencia. Cuando nosotros somos consecuentes con los números, vamos a entender que por más que yo tenga buena intención, es decir, si yo me estaba levantando a las 5 de la mañana a trabajar, pero no me voy a seguir levantando a las 5 sino a las 4, y no me voy a seguir acostando a las 9 sino a las 11, y todo ese tiempo lo voy a utilizar para trabajar, así hagas eso, sí, no vas a ser capaz de salir, porque la situación coyuntural en este momento amerita un remedio diferente. Si quieres obtener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos y hablamos con los empresarios y les decimos esta situación, intrínsecamente también les estamos diciendo, nosotros estamos a brindar este servicio, te vamos a cobrar un valor de honorario. Este valor de honorario te lo vamos a dividir en el tiempo. Es más, vamos a entrar dentro de tu flujo de caja. Es la única manera que tenemos de obtener un acuerdo y que nosotros nos sentemos a analizar todo este tema, porque es un trabajo financiero, contable y un trabajo jurídico.
Pero lo primero que tiene que entender el empresario es, sí, efectivamente, yo soy una persona muy berraca, pero si tú sigues así, como tú lo mencionaste, iniciando el ejemplo, dentro de 2 años vas a dejar de ser esa persona tan reconocida en el medio porque ya vas a ser una persona que estás incumplida. Porque por más esfuerzo que lo que llegues a hacer, vas a seguir incumpliendo. Y si le cumples a uno, le incumples al otro. Es más, deja de hacer eso que lo encontramos en casi todos los trámites de insolvencia, gimnasia financiera. Abro un hueco para tapar otro, abro otro hueco Más para caro tapar otro, siempre. abro otro hueco para tapar otro. Y me gano esas 2 o 3 meses de noches tranquilas, pero después se me viene la tormenta. Es como cuando uno le oculta algo a la mujer, eso termina. Eso es mejor uno decírselo Yo de desde eso el no sé, principio. yo no sé, no me han contado los Eso no le amigos. ha pasado a usted en ningún momento, pero a nosotros los parroquianos normales sí nos sucede esa situación y es de una vez afronta el problema. Decía Winston Churchill que hay que caminar hacia la tormenta y eso es cierto. Cuando tú eres empresario tienes que tener la capacidad de actuar bajo presión. Esa es la clave de todo. Lo decía pues, bueno, algunos empresarios de acá para no entrar en detalles, pero lo decía también Donald Trump y demás. Hay que caminar hacia la tormenta y hay que saber manejar la situación de crisis y la situación de presión. Eso es lo que nos forma el carácter. Ojo que carácter no es gritar duro, carácter es saber afrontar las situaciones conforme a cada una de las situaciones que tenga, es decir, a cada una de las condiciones que se tengan en el momento. Entonces, es decir al empresario, mira, entiende el trámite de insolvencia con las posibilidades que te da. Ahorita lo mencionábamos antes de iniciar. El costo-beneficio tan grande que tiene el trámite de insolvencia. Es que el trámite de insolvencia te genera unos beneficios enormes, pero los tienes que saber comprender, entender, visualizar y adicionalmente entrar en el momento que es. Ojo, Doc, la insolvencia no es el primero que llegue. La insolvencia es cómo y cuándo. Muchas veces uno le dice al empresario, vení, yo creo que si vos tomas esta alternativa, mire, yo me he encontrado, esto puede sonar muy básico para algunas de las personas que nos escuchan, pero yo me he encontrado con empresas que las he salvado con el sistema de factoring. Venga, es que tengo unas cuentas por cobrar inmensas, pero es que los plazos son muy largos. Y entonces, mientras a mí me pagan, yo ya no tengo capacidad de producción y demás. Y yo vení, ¿nunca has intentado el factoring? ¿Factoring qué? ¿Cómo así? Ojo, que la insolvencia son los cuidados intensivos. Vení, miremos este tema. Vamos allá a esta entidad, vamos a esta empresa. Ahorita que entramos a este edificio, vi que había una empresa de factoring enfrente que no la conocía. Y de esa manera, ¿qué le decimos nosotros al empresario? Mira las alternativas desde el punto de vista financiero. Pero si definitivamente ninguna de esas te va a funcionar, ven, generemos un freno de mano que es la insolvencia, para que toda esa gente que te está cobrando y todos esos intereses y demás te dejen respirar, generemos unas nuevas propuestas de pago y generemos un periodo de gracia. Ojo que esto es fundamental, doctor. Generemos un periodo de gracia para que volvamos a volver a respirar y a volvernos a concentrar. Doctor, es que el problema es que yo tengo un tema de omisión de agente retenedor y a mí ya me amenazaron con la fiscalía. Y a mí ya me dijeron que qué voy a hacer con la fiscalía. Yo no hago sino pensar en eso. Me da miedo salir a la calle, doctor. Yo tengo un viaje con mi hijo a Estados Unidos. Voy para Disney y el viaje soñado. No sé si irme para el aeropuerto. Me da miedo que me frenen en el aeropuerto. No tiene ningún problema. Hay que mirar claramente la situación pues, que tenga cada uno en su momento, pero esto es un tema de un delito que es omisivo, el artículo 402 del Código Penal, que te puede llevar allá, pero vamos a analizarlo dentro de su contexto. Hagamos un ejercicio, claro yo llego y le digo, Doc, le debo 100 millones o 200 millones de pesos por agente retenedor de IVA o de retención en la fuente a la DIAN. Y yo tengo capacidad de pago para pagarle en 2 años, pero es que no tengo la garantía que me pide la DIAN. Claro. Para la ley de insolvencia. ¿Me serviría ir a un acuerdo de pago dentro de mi 1116? Lo primero que yo tengo para decirte, doctor, es que desde el momento en el que si tú le debes dinero a la DIAN, desde el momento que nosotros iniciamos esta charla hasta este momento ya le deben más dinero. De acuerdo. Eso es taxímetro. Es un taxímetro, es una buena manera de entenderlo. Es un taxímetro que sube cada momento y eso es una realidad. Ellos están amparados en la ley y no están haciendo nada ilegal. Eso es válido. El dinero que se le debe a la DIAN por temas de IVA y retenciones, el artículo 402 habla de IVA, hipoconsumo y retenciones. Se debe de pagar, tarde que temprano se debe pagar, pero cuando tú tienes la buena intención de pagar o cuando efectivamente la DIAN te convoca a una situación de estas y te dice, venga, analicemos, usted está debiendo un dinero acá y te convoca para que hagas un acuerdo de pago, te dan 2 alternativas. Una, generar un acuerdo de pago a 12 meses. Facilidad de pago con la facilidad de pago a 12 meses, donde normalmente te piden inicialmente el 30% para poder generar ese acuerdo de pago y lo otro 70% lo difieres a 12 meses. Ese 30% eventualmente
eventualmente bajo ciertas condiciones se puede negociar, pero ese es el acuerdo inicial que te hace. O tengo otra alternativa, te genero un acuerdo de pago a 60 meses, pero me traes un codeudor que tenga una garantía, propiedad raíz libre, en las condiciones de mercado que se acrediten y que el valor del avalúo catastral supere al doble del valor que tú tienes en endeudamiento. Eso va a ser bastante difícil de conseguir. Yo escuché hoy un apellido Avellana, no escuché Gilinski, no escuché Santo Domingo, así que cualquiera de nosotros parroquianos nos va a ser muy difícil conseguir un codeudor que tenga esa situación. No tenemos más alternativa y entonces cada día que pensamos nos vale más dinero. Y adicionalmente la DIAN me dice, si tú no te arrimas por acá, si tú no te acercas acá a negociar, si tú haces una negociación e incumples, mi siguiente paso es hablar con mi hermano mayor que se llama Fiscalía, que tiene un papá muy bravo de todos nosotros que se llama juez penal. Si tú no acuerdas conmigo, yo le voy a denunciar a la Fiscalía la comisión de un delito omisivo, que es el artículo 402 del Código Penal, y que efectivamente está cumpliendo y, digamos, está, en la conducta antijurídica que está cometiendo, el verbo rector de omitir el pago es el representante legal. Entonces ahí entramos en esa discusión donde el representante legal se ve vinculado en un trámite penal y la empresa es la que debe de pagar. Pero el representante legal no es solidario en esa deuda, sino que es la empresa la que tiene que pagar, pero eso ya es otra conversación que tendremos más adelante. Lo importante acá es entender que el empresario tiene la posibilidad de verse inmerso en un trámite o en un proceso penal donde efectivamente lo van a llamar a un juicio penal y eventualmente va a terminar en la cárcel. Ya tengo algunos que llegaron extemporáneamente y no se pudo hacer nada y terminaron, y en este momento están detenidos, privados de la libertad, porque efectivamente se dan todos los hechos y consideraciones para el delito omisivo de agente retenedor. ¿Qué hacemos en el trámite de insolvencia? Generamos unos plazos diferentes, nos sentamos, negociamos y cuando ya tenemos la negociación hecha y el acuerdo de pago, vamos a la fiscalía y le decimos, señor fiscal, ya conseguimos el acuerdo de pago, suspéndame esa investigación, o señor juez, suspendamos este proceso penal porque yo ya conseguí un acuerdo de pago con mis acreedores. ¿Dónde? Tengo prevalencia normativa, donde tengo a la DIAN o votándome positivo o obligado a cumplirme y donde yo ya dije cómo iba a pagar. No dejes de pasar, doctor, que la omisión de agente retenedor solamente se puede suspender, precluir la investigación o no continuar con el proceso para no ir a ser inexactos en términos penales, es pagando o compensando. Compensando cuando yo tengo un saldo a favor y hago la compensación efectiva, no solo me la imagino, sino que efectivamente la hago, que eso es otro paseo. O cuando pago, y aquí yo ya tengo un acuerdo de pago. Entonces, señor, pues mire, como usted a mí me está investigando por una conducta omisiva, un delito, una acción penal, yo efectivamente lo que hice fue un acuerdo y mire que yo lo que estoy demostrando es que yo tengo buena fe, yo no soy un peligro para la sociedad, yo no soy tal y tal cosa, y efectivamente yo lo que voy a hacer es pagar, denme un plazo. Ahora, si yo incumplo eso, ya la cosa cambia, ya vuelve el papá de todos, que es el juez penal, y nos va a decir, venga, que es que usted, mi querido amigo, no aprendió la lección y véngame para acá otra vez, y entonces quitémosle la libertad para poder que entienda que esto es en serio. A mí alguna vez un empresario me preguntó, doctor, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y yo, ¿la cárcel? Y dijo, sí, está bien. Y yo tengo que pagar. Y yo le dije, ¿sabes? A mí nunca me habían preguntado eso, pero la respuesta es, no, nadie está obligado a lo imposible. Es decir, lo peor que te puede pasar es que termines en la cárcel, que eso me parece muy delicado. Es delicadísimo, ninguno de nosotros cristianos parroquianos normales que no hemos estado en esas fiestas de las cárceles que hacen ahora, nos gustaría estar en una cárcel, entonces diríamos, eso es lo peor, pero al final de cuentas, entonces estoy obligado al pago. No, nadie está obligado a lo imposible. Si tú terminas en la cárcel y terminas pagando el delito, pero efectivamente no tienes con qué pagar, pues saldrás de la cárcel y efectivamente te seguirán el proceso de cobro, pero no van a conseguir con qué pagar. Pero esa no es la prerrogativa que tenemos que tener en este tema de omisión de agente retenedor. Lo que tenemos que evitar es que esa persona termine en la cárcel, que es efectivamente lo que le preocupa a la gente. Entonces no lo puedo conseguir sino pagando o compensando, y efectivamente el pago se puede demostrar ante el fiscal o eventualmente ante el juez, depende de la etapa en que nos encontremos de la investigación o del proceso penal, diciéndole, ya tenemos un acuerdo de pago y este acuerdo de pago está demostrando que yo estoy actuando de buena fe y efectivamente voy a pagar. Entonces, de esa manera suspendemos esa posibilidad. Doc, o sea que la primera conclusión para todas las personas que nos están viendo y que tienen esa duda sobre el tema de la DIAN, efectivamente la 1116 es un camino que me permite llegar a un acuerdo de pago diferente al tradicional. Así es.
y que me permite llegar o por una votación directa por parte de la DIAN que me diga que sí, ¿cierto? Efectivamente, mi amor. O una votación global de todos mis acreedores que con un porcentaje plural superior al 50%, la DIAN tendría que respetar ese acuerdo de pago. Así es. Entonces, esa es la primera. Entonces, señores, con la DIAN hay que ir a pagar, eso está clarísimo. He escuchado gente que dice, yo le quito la responsabilidad penal así no pague, eso... Habrá que mirar esas interpretaciones y salvo mejor argumento en contra sustentado, no existe. Pero bueno, ahora sigamos. Los bancos, que son el otro monstruo que lo ayudan mucho a uno en algún momento, pero también a la hora de estar uno, de no poder pagar, se dice, el banco me va a decir que no. También va a votar en que no me va a votar. Entonces creo que es lo mismo, ¿no? Lo someto a una votación, pero ¿qué pasa si yo ya sé que los bancos me van a votar que no? ¿Yo podría hacer un acuerdo solo con la DIAN o solo con mis proveedores, sin importar si el voto de los bancos representa más del 50%? Claro. ¿Cómo Mira, lo podría hacer? Yo he venido hace algún tiempo, hace muchos años, trabajando, digamos, en un acercamiento entre las entidades financieras y el deudor. ¿En qué sentido, Doc? En sacarnos de la mente a que el banco es el enemigo. Por eso cuando usted menciona la palabra monstruo, que me parece muy adecuada en el sentido figurado, y es porque normalmente son muy grandes, normalmente la mayoría del endeudamiento proviene de los bancos. No son monstruos porque sean malos, sino son monstruos porque normalmente tienen una participación muy activa y muy poderosa dentro de las negociaciones. ¿Qué sucede con las entidades financieras? Las entidades financieras tienen varias circunstancias. Primero, van a buscar ejecutarte y van a buscar activar cualquier garantía que tengan. Pero cuando tú inicias un trámite de insolvencia, la situación cambia. Y ya la entidad financiera, cualquiera que sea, llámese banco, llámese cooperativa, llámese fondo de empleados, llámese cualquiera que tú quieras, ya se va a ver obligado a participar dentro del trámite de insolvencia y a acogerse a lo que allí suceda. Y como yo ya lo mencioné ahorita, yo tengo dos posibilidades: pago o bienvenidos sean estos activos para con ellos pagar. Eso le cambia las circunstancias y le cambia el poder de negociación a la entidad financiera, no porque lo queramos doblegar, sino porque efectivamente yo estoy planteando unas condiciones jurídicas diferentes y los estoy obligando a venir a una mesa de negociación y a mirar las cosas diferentes. Yo puedo negociar eventualmente con alguien que no sea de los bancos, sí. Va a depender del nivel de endeudamiento o, como lo decimos nosotros, de la graduación, calificación y determinación de derechos de votos, que no es otra cosa, o digamos lo más sencillo, la participación que tiene cada uno de los acreedores en el total de mi endeudamiento. Simple, cuando yo debo 2.000 millones de pesos, el 50% de mi endeudamiento van a ser 1.000. Yo voy a necesitar que los acreedores que representen esos 1.000 millones de pesos o un poco más de 1.000 millones de pesos en capital sean los que yo convenza para votar positivo. Por eso, gran parte de la insolvencia, y ahí es donde yo más recomiendo a Besa, porque es de los que yo más he encontrado que tienen esta capacidad, es negociación. La negociación es como un noviazgo. Enamore, demuestre que usted tiene muy buena fe y que usted va a ser capaz de pagar en las condiciones que está planteando. Cuando usted logra convencer a la mayoría, la otra minoría ya pierde el interés para usted. Yo no estoy diciendo que pierden su capacidad de participación, pueden objetar, pueden oponerse, pero digamos que cuando yo ya tengo la mayoría negociada, yo ya pierdo el interés personal en ir a negociar con aquellos acreedores que no tienen el mayor porcentaje. Es decir, si como yo lo coloqué en números, si yo debo 2.000 millones de pesos, me interesa sentarme con los acreedores que tienen acreencias para conmigo en más de 1.000 millones de pesos. Después de que yo tenga eso, doctor, yo ya tengo la capacidad de negociar de cualquier manera, porque el acuerdo de pago obliga a ausentes y disidentes. Ausentes quien dice yo no voy por allá, disidentes quien va y está en contra del proceso. Pero cuando yo ya tengo la mayoría, yo con la mayoría negocio el total de mi endeudamiento y obligo a los que no están de acuerdo digamos, a acatar ese acuerdo de pago que yo tengo. Y por eso es que la negociación es tan importante. Y no se puede perder de vista, yo sé que el tiempo no nos lo permite, pero a grandes rasgos, que en la insolvencia empresarial yo tengo un jugador fundamental que se llama acreedor interno, y eso va a depender del patrimonio positivo o negativo que yo tenga. Es decir, cuando mis activos son superiores a mis pasivos, yo también tengo posibilidad de votar, porque los socios, yo cuando yo hablo de
son los socios de la empresa también son unos acreedores, es decir, al final de cuentas, si yo eventualmente me tengo que liquidar, pero estas tres cosas valen 3.000 millones de pesos y yo debo 2.000, esos 1.000 que quedan van a ser para los socios, así que ellos también son acreedores y ellos también tienen la capacidad de votar. Entonces ahí es donde viene el juego matemático interesante, porque ese acreedor también me puede votar, y ahí es donde yo digo, ojo, que las condiciones en un trámite de insolvencia pueden ser bastante diferentes, y ya yo no voy a estar a merced del banco que me tiene una garantía, que ya me la está pidiendo, ya me la está ejecutando, sino que yo voy a estar en una universalidad donde yo tengo a todos mis acreedores sentados y las condiciones de mercado, perdón, las condiciones de votación y de negociación pueden ser diferentes. Entonces, efectivamente, yo puedo no necesitar a los bancos, o eventualmente puedo no necesitar a la DIAN, o eventualmente puedo no necesitar a los proveedores, o eventualmente puedo necesitarlo a los cuatro, y con los cuatro me tengo que sentar a negociar. Cuando yo negocio las mayorías, ya los otros me pierden un poco de sentido, pero la clave está en eso. Entonces, no perdamos de vista 40% jurídico, 40% contable y 20% negociación. Así más o menos está definido, quizás dándole un porcentaje más alto a la negociación. Perfecto, Doc. Entonces, como lo dijo usted, ya el tiempo nos está apretando, vamos a empezar a concluir. Entonces, lo primero es que hay que entender que la insolvencia, sea reestructuración o sea liquidación, es un camino perfectamente legal. Total. Que lo que hace es darle una segunda oportunidad, un salvavidas al empresario y como persona natural, porque también tiene normalmente unas responsabilidades asociadas cuando fue codeudor, entonces es solidario y todo eso viene amarrado. Que el asesorarse bien y a tiempo es vital para que no esté tomando decisiones al final frente a un impacto emocional de un embargo, de un secuestro o de un remate de sus bienes. Así es. Entonces, ya teniendo una asesoría oportuna en donde sepamos si realmente debemos ir ya o dentro de 3 meses o dentro de 6 o dentro de un año, que eso también le da un margen de tiempo para ese tema de cuotas, honorarios y todo lo que tiene que ver con las cosas terrenales, como dicen los paisas, de plata, de saber que eso tiene una inversión, es donde se necesita un profesional que los acompañe para entender que con la DIAN se puede negociar, que con los bancos se puede negociar, pero sobre todo con la estructuración de un plan de negocio serio y sostenible en el tiempo. Y eso no significa que solo los que tienen vocación de pagar sean interesantes para la insolvencia, porque si resulta que al final de ese análisis serio y juicioso se concluya que no hay que pagar, entonces que no puede pagar, la idea es que con sus activos, tenga o no tenga muchos activos, se pueda pagar de una forma ordenada y de la mejor manera para la empresa. Así es, total, ¿sí? Doc. Ese, digamos, es un resumen muy bueno de lo que hemos venido hablando, discutiendo el día de hoy. Es esa, darle al empresario esa herramienta jurídica que se llama insolvencia y que efectivamente te puede ayudar a solucionar. Decíamos ahorita esta mañana, costo-beneficio es exageradamente alto, pero no siempre es la solución para todas las personas, pero sí efectivamente es una solución muy viable para muchas personas. A que además, Doc, yo me imagino que usted ya lo ha visto por toda su experiencia con el impacto emocional del ser humano. Claro. Que una cosa es trabajar cuando tengo encima la presión del embargo, de la DIAN, de la cárcel, de absolutamente todo eso que me nubla mi mente. Así es. Pero cuando yo me levanto a trabajar en lo que realmente me apasiona, que eso le genera valor a la gente, las cosas salen, llegan. Yo muchas veces lo que le digo a la persona cuando entro a la oficina es, usted una vez usted cruce esa puerta, deje todos esos problemas afuera y concéntrese acá en su negocio y en lo que usted sabe hacer. ¿Cuál es el objeto social que usted sabe desarrollar? Siempre usted lo dijo, cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con pasión y las cosas funcionan y se ven los resultados. Entonces, cuando a mí viene una persona y me dice, no, es que yo estoy muy jodido, es que debo 3.000 millones de pesos, yo venga, para que a usted le hayan entregado 3.000 millones de pesos en mercancía, en préstamos, en lo que sea, tiene que ser muy bueno en lo que estaba haciendo o en lo que está haciendo. Entonces, concéntrese de nuevo en eso. Míreme el mercado como está. Acomódeseme al mercado y venga, vamos a salir adelante juntos de la mano de esta situación que usted tiene. Porque usted no puede seguir como va, usted no puede seguir como está. Pero entonces, concéntrese en el negocio y déjeme el problema jurídico y déjeme el problema inclusive financiero, déjemelo acá en esta oficina, que nosotros nos vamos a encargar de eso, nosotros nos vamos a encargar de negociar. Y esto es lo que yo le digo, mire, podemos obtener 2 años de periodo de gracia, 3 años para pagar aquí, podemos obtener 10 años para pagarle a todo mundo y podemos frenar procesos ejecutivos y de cobro coactivo y demás.
déjeme ese problema acá, concéntrese en su negocio, que lo que usted hace es bueno. Y si lo que estaba haciendo ya no es negocio, miremos a ver qué vamos a hacer. Mire a ver en qué se va a concentrar, pero déjeme ese bulto de problemas que usted trae acá. Y por eso es que lo mencionábamos ahora al principio. Muchas veces hemos encontrado personas que nos han dicho, yo me iba a suicidar, es que yo no encontraba camino, yo no encontraba ningún camino para esto. Mi empresa estaba absolutamente cerrada por donde usted la viera y la volvía a ver viable. Volví a exportar, volví a comprar insumos económicos, volví a tener capacidad de negociación donde no la tenía. Entonces es darle ese salvavidas a la empresa o a darle ese salvavidas a las personas para que salgan adelante con todo esto. Perfecto, Doc. Entonces, familia Besa, siempre buscando la tranquilidad. Ahora, de la mano del doctor Germán, vamos a estar con ustedes para sacarlos de ese difícil momento. Siempre, siempre, siempre hay un camino, se los hemos dicho. Habíamos enfatizado en la persona natural y el pequeño comerciante. Ahora, si usted es empresario, si tiene problemas, aquí estamos. Gracias, doctor Germán, por este acompañamiento, esta alianza. Vamos a ayudarle a mucha gente, vamos a devolverle esa tranquilidad y pues esta es su casa de ahora en adelante. Aquí estamos. Muchas gracias a todos y A usted, nuevamente, doctor. muchísimas Muchas gracias por la invitación y a todos bienvenidos. Aquí vamos a estar siempre para atenderlos con la mejor actitud y siempre buscando soluciones, la solución que sea más efectiva para su caso particular. Y en Avesa van a encontrar no solo unos profesionales preparados para poder afrontar esa situación de crisis que tienen, sino unas personas y unos seres humanos que entendemos a la otra persona y al otro ser humano en toda su condición. Hemos trabajado mucho en eso y la idea es brindarles un servicio completo, 360, que podamos mirar todas las circunstancias que tiene para poder salir de la situación coyuntural que se tiene. Gran profesional y gran ser humano, ¿no? Ahí lo vieron. Un abrazo, muchachos. Hasta luego.